Te damos la bienvenida al nuevo podcast de Jesús en Casa. Un espacio para conocer más a Dios, desarrollar nuestra fe y alcanzar crecimiento y madurez espiritual. Juntos vamos a descubrir diferentes herramientas para poner en práctica la palabra de Dios y así enfrentar con mayor efectividad los problemas de la vida. No desaproveches la oportunidad. Abrí las puertas de tu corazón y disfrutemos juntos de Jesús en Casa. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Jesús en Casa, nuevamente juntos para compartir la serie Teoterapia y Voz. Mi nombre es Karina Gianovich y me acompaña Patricio Di Clérigo, para también darles a todos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio, número 8 ya, de esta serie Teoterapia y Voz, ¿verdad? Así es, Amor Incondicional. Así se llama este nuevo episodio de Jesús en Casa. Recuerden que la teoterapia nos debe llevar a experimentar un encuentro personal con Papá Dios. Cada vez que compartimos con ustedes cada uno de estos podcasts y a través de toda esta serie, anhelamos de que el mismo Dios nos confronte con nuestra propia realidad para que a través de su palabra, de sus consejos, podamos todos llegar a tener una libertad total, libertad en todo sentido, no solamente en nuestro espíritu, también en nuestra alma, y libertad física, ¿por qué no? Entonces, en este nuevo episodio, que el amor incondicional de Papá Dios nos lleve a disfrutar en total libertad. Hoy vamos a hablar acerca del profeta Elías, un gran varón de Dios que fue utilizado para mostrar las manifestaciones poderosas de Dios. Vamos a ver el amor de Papá Dios frente a cada una de las crisis que le tocó experimentar al profeta Elías. Por medio de la oración, él gana una batalla espiritual contra los profetas de Baal, al matar a más de 400 profetas. También él recibe la bendición de ser provisto en cuanto a su alimento, por decirlo así, a través de los cuervos, cuando él está también necesitado y la viuda de Sarepta también lo alimenta. Vemos varios episodios en la vida de Elías que nos llevan a contemplar la grandeza de Dios en su vida y a través de su vida. Él pasó por muchos momentos de crisis, momentos de depresión, momentos de inestabilidad, pero siempre estuvo Dios allí para sostenerlo, para levantarlo, para acompañarlo. Y como veíamos, después de la gran bendición de la lluvia, Elías nuevamente experimenta la persecución, el peligro, se siente amenazado, pues Jezabel quiere terminar con él, con su vida, por todo lo que habíamos visto anteriormente, justamente por matar a esos profetas de Baal. Y realmente él corre, huye, ¿sí?, para defenderse de ese peligro inminente, de esa amenaza, ¿sí?, que había recibido Elías, y él experimenta, por decirlo así, la cima de una importante depresión. Él se va al desierto, él camina y encuentra reposo, por decirlo así, debajo de un enebro. Un enebro es un árbol tradicional del pueblo de Israel, un árbol que se caracteriza por ser frondoso, que se caracteriza por tener una altura aproximada de 3 metros. Se convierte como en un lugar de refugio para las aves y también para, en ese momento, Elías, que se sienta debajo del enebro y, estando en ese estado de depresión, de desánimo, desea morirse, ¿no? Y así lo dice en Primera de Reyes 19:4. Dice: y él se fue por el desierto a un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y él experimentaba
un momento muy difícil. Y así como él, cada uno de nosotros también podemos estar pasando desiertos, ¿sí? Podemos estar experimentando momentos de sequedad, por decirlo así, fruto de la depresión, de tiempos profundos donde se experimenta tristeza. Bueno, y esto se va enlazando como una cadena y puede llevarnos aún, como dice aquí el profeta, a desear la muerte. Realmente vemos cómo Dios es respuesta, cómo Dios es provisión para cada uno de sus hijos, y aquí lo vemos reflejado, ¿sí?, en la vida de Elías. Bueno, hay algo que también dice la palabra de Dios ahí en ese versículo de 1 Reyes 19:4, donde dice: basta ya, oh Jehová. Es como que Elías se confronta, ¿no?, con el mismo Dios, como diciendo: listo, ya no quiero saber más nada, déjame acá, tengo ganas de morir, ya no quiero seguir avanzando. Pero ¿qué pasó con la vida de Elías? Después de haber experimentado, de haber disfrutado, de haber estado respaldado por ese mismo Dios en todas las cosas, desde esa batalla contra Baal, salir de esa sequedad siendo alimentado. Hoy y en este momento, él se siente como con todos los conflictos a flor de piel, ¿no? Y bueno, parece que el Dios de Elías, o él mismo deseando morirse, fatigado por todo lo que estaba sucediendo, ya como que perdió la visión, las ganas de vivir, las ganas de avanzar, de seguir con los proyectos y los planes para los cuales Dios lo había escogido. Entonces, también entendamos que ese enebro del que hacías referencia también es la provisión que Dios por ahí muchas veces tiene para los que nos desanimamos, nos desmotivamos, o en algún momento hasta llegamos a pensar que Dios nos ha abandonado. Y descubrir o darnos cuenta de que Dios está en todos los detalles, aún en ese mismo enebro, dando la provisión, el cuidado, la sombra, la protección a Elías. También es importante que nosotros hoy nos demos cuenta de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, que por ahí algún bajón o con algún desgano, el Señor sigue proveyendo, cuidando, protegiendo, alimentando, poniendo todo lo que se necesita para seguir viviendo. Siempre hacemos mención y recordamos de las grandes victorias, ¿sí?, de Elías, pero hoy queremos hacer también mención en un momento bajo, por decirlo así, en la vida de este profeta. ¿Y no recordaría Elías acaso que Dios era grande, poderoso, y todo lo que había vivido y experimentado de su mano tiempo anterior, que anhela, que desea morirse? ¿Será que prontamente nos olvidamos de los milagros, de las bendiciones, de las cosas que Dios provee a cada una de nuestras vidas? Elías dice que se quedó dormido, ¿sí?, debajo de ese enebro. Y una de las reacciones equivocadas que nosotros tenemos frente a las dificultades, a los problemas, a las cosas que se nos van presentando, muchas veces tiene que ver con que nos acostamos a dormir, como hizo Elías. Y eso, en otras palabras, es evadir esa dificultad, es hacer de cuenta que no pasa nada. Es el ejemplo literal de la actuación del avestruz, ¿no?, cuando hunde su cabeza en la arena, ignorando todo el riesgo, todo lo que pasa a su alrededor. Y el sueño no nos lleva a ningún lado, porque aún dormir mucho y no actuar es el escape equivocado. El sueño por evasión no hace que descanse el cuerpo, porque la mente, porque el espíritu todavía permanecen convulsionados, ¿sí? Están preocupados, están afanados, y no hay un genuino descanso. Cuando se suceden todos estos estados, todos estos episodios, ¿sí?, encontramos que se presentan aún esas respuestas depresivas, por decirlo así. Empezamos a hacer cosas
o dejamos de hacer cosas justamente para evadir la situación real, para evadir el verdadero problema. Y podemos caer en grandes desórdenes, como exceso de trabajo o todo lo contrario, la falta de actividad. Las mujeres normalmente pueden descuidar la apariencia, bueno, el hombre también, por supuesto, se descuida el hogar, la limpieza, el orden, se descuidan las responsabilidades que tenemos los unos con los otros, aún con los hijos. Los varones a veces pierden el entusiasmo hacia su trabajo. Bueno, muchas veces se despiertan aquí todo tipo de adicciones, ¿no? Al cigarrillo, al alcohol, a las drogas. También es la puerta para aún un sexo desordenado. Bueno, muchas de estas situaciones se vuelven realidad producto de querer evadir o escapar de esa situación donde tenemos que plantarnos de frente, ponernos firme y tomar conciencia de esa realidad. Dormir es perder la conciencia de la realidad justamente. El sueño puede traernos terribles consecuencias, porque el tiempo sigue pasando y las cosas no se resuelven. Las cosas siguen sucediendo, no es que se ponen en pausa cuando nosotros decidimos dormir. Por eso es importante que examinemos cómo actuamos nosotros frente a esos problemas, a esas dificultades que se nos van presentando. Qué tremendo, ¿no? El estado anímico de este varón que después de todo se echa a dormir, así dice la palabra, ¿no? En Primera de Reyes 19, versículos 5 y 6, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. El ángel del Señor, evidenciando el amor sanador de Papá Dios, viene a tocar, viene a despertar, viene a levantar al profeta, al varón escogido por Dios para testificar a través de él, pero que su estado anímico estaba en total depresión. El primer toque que vemos en esta palabra de provisión, de amor de parte de Dios, no alcanza a hacerlo reaccionar. Tan grande sería la depresión que no alcanzó con el toque de Dios a través del ángel. Y luego el otro versículo que sigue dice, el versículo 7 de Primera Reyes 19: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Puede parecer muy loco todo esto, porque supuestamente cuando Dios toca, cuando Dios llama, cuando Dios alimenta, cuando Dios te levanta, es muy difícil caer. Sin embargo, era tanta la depresión, era tanta la angustia, era tanta la decepción y la preocupación de Elías, que volvió a dormirse, volvió a quedarse ahí en ese estado de inconsciencia de la realidad. Pero Dios, así como es persistente muchas veces la depresión o la angustia, más persistente también es la tenacidad de Papá Dios para volver por segunda vez, para tocar por segunda vez, para volver a llamar por segunda vez. Y no solamente fue para que se alimentara, sino para que también caminara, avanzara en el propósito, porque Él le dijo que caminaría con él. El Señor le advirtió a Elías que lo iba a acompañar, que iba a estar, que no lo iba a abandonar, que lo había elegido con un propósito. Entonces, ese propósito lo tiene que llevar a cada uno de nosotros a entender que Dios quiere conquistar algo más y algo mayor para cada una de nuestras vidas. Y Elías empieza a caminar fortalecido con aquella comida. Elías empieza
avanzar en ese camino. Entonces, esa luz de parte de Dios a través del ángel le permite a Elías llegar a un lugar especial, ¿no? A un lugar donde su alma fue afectada con amor y con misericordia, y también a un lugar especial ahí en el monte Horeb, en el lugar donde Elías había sido tratado, había sido en la intimidad con su padre, había sido conmovido por parte de Dios. Ahí cada uno de nosotros debemos hoy llegar con esta palabra, con el alimento, con la oración, con la fortaleza del Espíritu Santo, a un nivel mayor en la comunión, en la intimidad, en la búsqueda, en la revelación de la palabra de Papá Dios, para entender, para ya no quedarnos dormidos, para no evadir la realidad. Recuerden que Dios nos quiere tratar, nos quiere transformar, nos quiere restaurar, nos quiere sanar a través de su palabra y su incondicional amor. Si hoy esta palabra te está dando aliento, te está dando alimento, te está levantando, te está desafiando para llegar a un nivel más alto de oración, de comunión, de intimidad, de alabanza, ¿por qué no?, de revelación de la palabra de Dios, es porque ahí, en ese lugar, Papá Dios se va a manifestar y va a evidenciar su amor incondicional. Como bien decías, bueno, Elías fue fortalecido por la comida dada por el ángel, cobra fortaleza su cuerpo, él tiene esas fuerzas, ¿no?, para caminar hasta la cumbre, pero bueno, allí nuevamente su conciencia comienza a acusarlo y él termina nuevamente escondido, termina nuevamente escondiéndose de la situación que venía escapando de la amenaza de Jezabel. Y en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9, dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Realmente él no tenía interés en reconocer, ¿no?, su verdad, desnudar esa verdad que lo llenaba de temor, de duda, de incertidumbre, de miedo, y vuelve a esconderse en sí mismo, digo yo, y luego obviamente dentro de esa cueva, ¿no? Ese lugar donde él cree que estaría protegido, por decirlo así, que nadie lo encontraría. Sin embargo, Dios lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce acerca de cada una de nuestras vidas. Y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Elías no estaba simplemente en un sitio. Él tenía que volver a reaccionar, volver en sí, volver a reflexionar de lo que le estaba pasando, ¿no? Si esa realmente era la voluntad de Dios, estar encerrado en una cueva. Y así como a cada uno de nosotros, ¿no?, el Señor hoy nos está hablando si esa es realmente su voluntad, de que estemos encerrados en nosotros mismos, en nuestra posición, en nuestros temores, en nuestras inseguridades. Y hoy el Señor nos está diciendo: ¿qué haces aquí? Hijito, hijita de Dios, ¿qué haces escondido, no? Y realmente en la cueva uno sabe que no hay luz, que no hay claridad, que no hay un camino, que nadie actúa, que está todo muy en tinieblas, por decirlo así. Me lo imagino a Elías aún ni mirando hacia el frente de la cueva, sino hacia el fondo, totalmente escondido, ¿no? ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre con el objetivo, con el plan, con la voluntad de Dios en la vida de Elías? ¿Qué ocurre con cada uno de nosotros cuando no estamos cumpliendo ese objetivo? Creo que hoy es el tiempo de volvernos a Dios, de reflexionar, de analizar esta condición que nos ha llevado a escondernos, de buscar la causa real del problema, para que podamos descubrir de la mano de Dios la salida, para que podamos descubrir de la mano de Dios esa resolución, ¿sí? Porque bueno, no habrá
respuesta si no la buscamos, no habrá salida si nosotros no intentamos, ¿sí? Si no ponemos de nuestra parte. Dios es un Dios de milagros, pero Él quiere que definitivamente nosotros tomemos acción. Elías tuvo muchísimas victorias y grandes manifestaciones del poder de Dios, y tendría seguramente en su corazón grabado cada uno de esos testimonios, cada una de esas proezas de las manos de Dios. Sin embargo, él miró más su interior, pesó más su baja autoestima, tal vez su inseguridad, sus conflictos sin resolver, que lo llevaron a esconderse, y un gran varón de Dios termina allí, ¿no? En esa cueva. Déjame agregar algo que también dice ahí la respuesta de Elías en el versículo 10 de Primera de Reyes 19, cuando él dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Es como que la respuesta de Elías a la pregunta de Dios de qué haces metido en esta cueva, qué haces aquí, por qué te escondes, y Elías empieza a echarle como la culpa o a señalar a que, bueno, el pueblo, los hijos de Israel han dejado de seguirte, de buscarte, de obedecerte, han hecho lo incorrecto, lo indebido, han mandado a matar a los profetas, yo soy el único que queda, me buscan, como que se excusa, ¿no? Como que él a través de sus propios saberes o conoceres o lo que siente su corazón lo expone delante de Dios. Y Elías estaba destinado, llamado, escogido, apartado para ser de bendición, para ungir a otros, para escoger a otros también, ya lo vamos a ver más adelante. Y estaba ahí metido en esa cueva. Luego Dios le vuelve a decir o le vuelve a exhortar, le dice a Elías en el versículo 11, le dice: sal fuera, salí afuera, no te quedes ahí adentro. Aquí vemos cómo Elías tiene un espíritu de queja, un espíritu de reclamo, ¿sí? Su actitud no era correcta frente a Dios. Él venía a exponer delante de Dios todo lo que le estaba pasando, todo lo que le estaba sucediendo, cuando recibe esa exhortación, ese llamado personal. Porque Dios le dice allí en el versículo 11 del capítulo 19 de Primera de Reyes: sal fuera. Y le está invitando a que salga de esa cueva, de ese lugar que él consideraba seguro. Muchas veces, aún dentro de nosotros mismos, no hay respuestas totales. Dentro de nosotros mismos, a veces la respuesta es equivocada. El sueño, la cueva, llevan a que caigamos en una profunda depresión, a que nos hundamos más. Porque, bueno, carecemos de esa luz que trae claridad, que trae respuesta a nuestras vidas. Cuando cerramos nosotros los ojos, aparecen las tinieblas, por decirlo así. Cuando nos metemos en la cueva, nosotros perdemos la visión de las circunstancias positivas que nos rodean. Estamos cegados a tal punto que no podemos ver ni aún las buenas manifestaciones, los buenos deseos, las bendiciones de parte de Dios. Por eso es importante que tomemos la determinación de salir afuera, de salir fuera de la cueva, de salir afuera de nosotros mismos y ver que aún en la noche más oscura puede resplandecer la luz de Dios, que aún en el momento más difícil podemos experimentar la compañía del Santo Espíritu, que nos ayuda a enfrentar por sobre todas las cosas lo que tenemos por delante, ¿no? Dios sabía lo que deprimido, lo que mal la estaba pasando Elías en ese momento, y necesitaba un encuentro personal con el Señor. Nada hacía ver un buen panorama para Elías. Sin embargo, Dios tenía el mejor de los planes para él y para con su vida. Bueno, salir afuera no significa que busquemos respuestas en otras personas,
¿no? O en las circunstancias de la vida, porque ahí la segunda parte de ese versículo 11 de Primera de Reyes 19, cuando el Señor le dice, sal fuera, le dice, ponte en el monte delante de Jehová. O sea que el salir afuera es para que estemos ahí en ese lugar de intimidad, para que estemos en ese tiempo especial de oración, para recurrir a esa comunión íntima con el Señor, que necesitamos colocarnos en esa posición correcta. Salir afuera no es para buscar, como decía anteriormente, en personas, en situaciones, en circunstancias, la respuesta. No, la respuesta viene de parte de Dios, pero solo a una gran altura, en oración, en alabanza, en lectura, en estudio bíblico. Solo en ese lugar vamos a poder divisar con claridad, ¿sí?, lo que verdaderamente Dios tiene para con nosotros. Ahí es donde necesitamos estar. Primero, como decías muy bien anteriormente, saliendo de la cueva, saliendo de nosotros mismos, buscando en el lugar correcto la respuesta de Dios. Y es ahí, en la intimidad, en el monte de Jehová, en el lugar donde nos encontramos cara a cara con Papito Dios. Ponernos en el monte equivale a decir que nos pongamos por encima de las circunstancias, de las dificultades. El Señor le dice a Elías, sal fuera, o sea, deja tu zona de confort, tu zona de comodidad, tu lugar seguro o aparentemente seguro, dice, y ponte en el monte. Ese ponte en el monte implica un esfuerzo, implica una milla más, implica pagar un precio más. Y dice, delante de Jehová, en la presencia de Dios es donde Él nos quiere, ¿no? Dios de una manera muy personal le vuelve a hablar a Elías y le dice que se coloque delante de su presencia. Dios anhela que nosotros, que sus hijos, corramos a su presencia. Que ya no nos escondamos más, que no nos refugiemos más en esas cuevas, por decirlo así, y que estemos delante de Él. Dios conocía muy bien a Elías, sabía cuál era su área fuerte, sabía cuál era su área débil, y más aún se había dado cuenta de su pecado. No solo esto lo hace ver Dios, sino que también le dice que lo mire, que reciba la impresión del inconmensurable amor que tiene por él, por su vida. Dios nos ama con amor eterno. Dios tiene ese amor incondicional para cada una de nuestras vidas. Es una provisión que recibimos de gracia para cada uno de los que le aman, que le reciben, que creen en su nombre. Delante de la presencia de Dios, Elías recibe ese impacto de la verdad, ese impacto de luz, de claridad. Es allí donde encuentra la fortaleza, es allí donde encuentra el valor que había perdido. Encuentra la voluntad de Dios, que esa es agradable, buena y perfecta, ¿no? Como nos dice en su palabra. Y así vemos lo que sucedió cuando Elías estaba en el monte. A partir del versículo 11 al 13, en Primera de Reyes 19, dice: Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Me gusta esta porción donde dice, he aquí Jehová que pasaba, porque deja ver cómo Dios acerca
la presencia, su misma presencia ante Elías. Pero primero para mostrarle donde él no estaba, porque el Señor no estaba en el viento, el Señor no estaba en el terremoto, Él no estaba en el fuego, ¿sí? La presencia de Dios se hace manifiesta de una forma muy sutil, muy simple. A veces nosotros esperamos manifestaciones gloriosas de la presencia de Dios y no nos damos cuenta que tal vez podemos encontrarlo en el lugar más simple, más básico, más sencillo. El viento que rompe las peñas, el terremoto que todo lo destruye a su paso, no estaban dentro del plan de Dios para Elías. No era la forma en la que Dios se manifestaría, sí, a Elías. Sin embargo, su justicia ha sido satisfecha y su ira se convierte en amor. Dios es amor. Él mismo se transforma en ese suave y delicado silbo. Él se manifiesta de una forma tierna a la vida de Elías. La pregunta que deberíamos hacernos es si todavía estamos en alguna cueva, si en algún lugar todavía o en alguna área de nuestras vidas creemos que estamos ahí esperando la manifestación de Dios. Es entender que el amor de papá, el amor de Jesús espera por nosotros. Como bien decías, no es a través de un terremoto, de un viento, de un fuego, sino es el amor de papá, es el amor de Jesús. Y lo maravilloso de la teoterapia estuvo allí. El trato de Dios fue a través del amor, ¿sí? Ese inconfundible amor de Dios que impactó la vida de Elías para que finalmente pudiera salir de la quietud, de la pasividad, de la depresión, de la tristeza, de la soledad. Y solo el maravilloso amor de nuestro Señor produce en nosotros sanidad después de alguna aparente derrota o después de algún tiempo en depresión o de aislamiento o de sequedad o de tantas cosas que pueden haber estado pasando en cada una de nuestras vidas aún después de haber visto la gloria de Dios. No sé en qué proceso podemos llegar a estar nosotros, como te decía, ¿no? Espiritualmente, psicológicamente, emocionalmente, aún físicamente. Cuántas cosas pueden estar pasando que estemos quietos, que estemos esperando ver la gloria de Dios. Pero el amor, en este ejemplo de Elías con el Señor, fue lo que lo sacó adelante. Así actúa la teoterapia. Es un instrumento de amor para toda alma que se encuentre en aflicción. Y no importa dónde estemos, ¿sí? No importa dónde el Señor nos encuentre, la condición en la que nos encuentre, el estado de ánimo en el que nos encontremos, ¿sí? O por lo que estemos pasando. El amor de Dios Papá no solo crea, forma y hace, ¿no? Sino que también envía a su Hijo Jesucristo al mundo para que podamos ser restaurados a través de ese amor. Así fue y así es como en la vida de Elías el silbo suave y apacible manifiesta el amor grandioso, poderoso de Dios para con su vida. Para un hombre que estaba agobiado, que estaba en depresión, que estaba en tristeza. Dios no deja la obra inconclusa. Él ha comenzado con cada uno de nosotros y tiene un plan maravilloso, por lo cual nosotros necesitamos estar cerca de Jesús, necesitamos conocerlo, estar en su presencia, aprovechar cada una de esas bondades, aprovechar la misericordia que se renueva cada día en nuestras vidas para que podamos vivir conforme el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y el plan es perfecto. Definitivamente Dios no deja nada librado al azar. Y en este episodio número 8 esperamos que el amor incondicional de Papá Dios haya traído sanidad, haya traído reflexión, te haya permitido salir de toda confusión para salir de la cueva, para salir afuera,
para no escondernos más, para ponernos en el lugar indicado, para salir de toda quietud, de toda pasividad, para ponernos por encima de las circunstancias y para poder ser impactados por ese incondicional amor de Papito Dios. Así es, familia, ninguna aflicción, ninguna prueba puede mantener nuestras vidas en oscuridad. Dios es amor y a través de ese silbo suave y apacible como fue en la vida de Elías, Él viene a sanar cada una de nuestras heridas. Yo te animo que ahí puedas escuchar en la profundidad de su corazón ese salgamos fuera y pongámonos delante del amor de Dios. Él sin duda se hará manifiesto en cada uno de nuestros corazones. Por eso te animamos a que sigas escudriñando el corazón de Dios, que sigas aún compartiendo de lo que hemos hoy hablado a través de este nuevo episodio de Amor Incondicional con aquellos que también crees que necesitan ese impacto, así como Elías en la cueva, animado, desafiado a salir, a estar delante de Dios y recibir ese trato de amor. Hasta aquí con este episodio. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Te invitamos a que compartas este contenido con tus amigos, con tus contactos, en tus estados, en tus redes, para que muchos puedan disfrutar de Jesús en casa. Y de este amor incondicional de parte de Dios. Será hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Chau, chau. Chau, chau. Y hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Te esperamos la próxima semana para un nuevo programa de Jesús en Casa. Déjanos tus comentarios en las redes sociales y para más contenido, seguinos en Instagram @CentiCityNeuquén. No olvides compartir este podcast, darle me gusta y suscribirte al canal. Aprovecha este nuevo formato para escucharlo donde quieras, como quieras y con quien quieras. Y recordá, la iglesia está donde vos estás.